Hi everybody and welcome back to this Model 6 on translations. Well, as we have been doing along this process, I'm going to keep using Spanish in order to explain everything related to this, ya que al momento de aprender todo lo referente a la traducción, debemos tener en claro toda la información que sea posible y que nada se escape o se deje a un lado. Bueno, en esta ocasión vamos a aprender algo con respecto a lo que es la traducción inversa. ¿Qué es la traducción inversa? Bueno, simple y llanamente, también como lo podemos ver, es conocida como traducción reversa o back translation. ¿Qué es la traducción inversa? Bueno, simple y llanamente es la traducción del propio idioma a otro extranjero. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a traducir del propio idioma a otro extranjero? Ya que estamos eh, eh, simple y llanamente relacionados con la traducción directa, o sea, del inglés al español. Pero ¿qué pasa cuando lo traducimos a una lengua que no es la nuestra? Entonces, al momento de hacer eso, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que debemos tener en cuenta? Bueno, obvio, amplio conocimiento de ambas lenguas. Si se tiene el conocimiento de ambas lenguas, eh, este procedimiento de traducción será un poco más llevadero. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos a traducir? Debemos mantener la fidelidad del documento, no alterarlo, no adicionar, pero tampoco podemos caer en esto, en la literalidad. No caer en el sexo de la literalidad porque ya saben cómo es el procedimiento con lo literal. Y también al momento de hacer esta traducción inversa, debemos comprobar en todo caso posible, y en todo caso posible me refiero a las oraciones, a las expresiones, simple y llanamente algunos acrónimos debemos tenerlos claros y que correspondan con con la lengua que estamos traduciendo. Siempre debe haber una comparación para no caer en errores de polisemia. Cuando me refiero a polisemia, simple y llanamente es los diversos significados o sinónimos que pueden tener las palabras. Recuerden que las palabras, muchas tienen sinónimos, pero esos sinónimos van a variar un poco o tal vez en mucho el significado, y al tratar de utilizar diversas formas de decir una cosa, eso debemos tener mucho cuidado, adherirse lo más que se pueda a lo que es el texto. Otra de las cosas que quiero también explicar en este video, es simple y llanamente la estilística. La estilística ya la he nombrado anteriormente, pero ¿qué es la estilística simple y llanamente, o la alternatividad estilística? Son la variedad de formas de expresar un significado básico. Simple y llanamente es el origen de la transposición. Como ustedes ya lo han visto, uno de los procedimientos, vamos a decirlo así, que tiene más relevancia dentro de lo que es la traducción, es la transposición. Ahí es donde radica la verdadera traducción. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos estilística a la traducción? Bueno, como ya lo había nombrado anteriormente, siempre debemos tener conocimiento sobre todo lo que son las convenciones gramaticales y ortografía. La diferencia en ambas lenguas, la diferencia en la gramática de la lengua origen y la lengua meta, es importante tenerlo presente. Otra de las eso lo que nos lleva es a que tenemos que diferenciar y reconocer el vocabulario, y en ambas lenguas, en la lengua origen y la lengua meta. También debo adaptarme a los cambios gramaticales, si las reglas internacionales lo permiten. ¿Por qué me refiero a lo que son si las reglas internacionales lo permiten? De acuerdo a cada país, o de acuerdo a cada contexto, esas reglas o esos cambios gramaticales cambian. Hay diccionarios que siempre hacen referencia con respecto en un país X, por ejemplo, en el Reino Unido
esta palabra significa tal y se utiliza en estos contextos. En Australia significa tal cosa, en Estados Unidos significa tal cosa, y así sucesivamente. Entonces debemos tener en cuenta eso, adaptarse a esos cambios y saber hacia dónde o hacia qué público va dirigido ese texto traducido. Al momento de aplicarle todo lo que es la estilística al texto de traducción, debemos tener en cuenta estas dos cosas: coherencia y cohesión. Bueno, la coherencia y la cohesión simple y llanamente es saber el enfoque e intención que se quiere lograr del texto origen al texto meta. Cuando nosotros hablamos de coherencia, simple y llanamente, ¿qué decimos? Bueno, que el texto meta debe tener orden, contexto y racionalidad. Cuando nosotros tenemos la coherencia, quiere decir que todo lo que yo diga debe tener un paralelismo como tal. Deben tener agreements o concordancias con lo que es respecto a lo que son las formas plurales, los femeninos, los masculinos, los tiempos. No pueden empezar un tiempo y tener el otro. Recuerden que esto es muy importante al momento de traducir o al momento de escribir. Eso es lo que es la coherencia. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es la cohesión. Bueno, ¿qué es la cohesión? Bueno, el texto meta, ojo, debe tener estructura gramaticalmente aceptable y con expresiones léxicas reales. Debemos investigar un poco más sobre esos elementos que tal vez nos pueden confundir para poder tratar de expresarlos tal y como se puede interpretar en esa lengua meta. Esto simple y llanamente debemos generar esa interconexión entre significante y significado. Ahora bien, pues, ¿qué es la estilística de la traducción? Bueno, eso es simple y llanamente todo esto. A final de cuentas tenemos que recordar esto, o con esto, que el texto debe estar adaptado y escrito en el contexto correcto. O debe estar adaptado y escrito en el contexto correcto. ¿Cuáles son las otras de las cosas? Se deben conocer todos los aspectos posibles de la lengua meta. Recuerden la gramática, los usos, las formas, los tiempos también. ¿Por qué? Simple y llanamente, ¿por qué? Porque al momento de terminar de traducir un documento a la lengua, vamos a decirlo así, meta o a la inversa, en este caso la lengua que no es de uno, siempre debemos llegar a lo que es este procedimiento o este proceso, que es revisar, leer, retocar, enmendar, pulir y revisar. ¿A cómo le llamamos todo esto en inglés? A esto se le llama proofreading, que es la corrección de todo lo que sean errores o formas dentro de lo que es la traducción. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a hacer las traducciones y vamos a hacer traducciones inversas? En nuestro caso, como hispanohablantes, casi siempre nos debemos fijar en qué es lo que vamos a traducir. Por ejemplo, prueba el lado bueno, taste the bright side. Yo hice unos ejemplos acá para poder verificar algunos de los procedimientos que hemos hecho. Ahora, ¿qué pasa si yo digo creamy, dreamy, icy, chocolatey? Yo le hice unas modificaciones. Por ejemplo, cremoso, inimaginable, frío y chocolatoso. Tengo otro, un ejemplo. Este sería un caso en la que hice transposición y aparte de eso también hice una modulación. Hice unos cambios de elementos dentro de lo que fueron las oraciones. Podemos ver family size 2, ahora en tamaño familiar. Delicious and fresh, pues delicioso y refrescante. Gran sabor para la casa. Y simple y llanamente tan burbujeante como siempre. Ahí podemos notar ese tipo de modulación que hicimos. Cambiamos un adjetivo
que en este caso sería same, por un adverbio de frecuencia, que sería siempre. Estas son las cosas que debemos tener también en la lengua meta. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a hacer ese tipo de traducciones inversas? Debemos contar, o casi siempre nos inclinamos a los recursos tecnológicos para ayudarnos. Aquí les voy a dar unas recomendaciones con respecto a algunos de los recursos tecnológicos. Uno de esos recursos tecnológicos que lo recomiendo ampliamente, ya que viene, hace el link con el Google Translator, que vamos a decirlo así, dentro de lo que son los cientos de traductores o diccionarios que se ofrecen online. El Google Translator es uno de los que más se adapta a lo que uno pretende o lo que uno quiere. El asunto es que las máquinas no tienen la racionalidad ni tampoco tienen lo que le llamamos la coherencia o cohesión en algunas cosas. Este sería uno de los tantos herramientas que yo les traduciría. Una de las ventajas del online Doc Translator es que ustedes pueden subir un documento, simple y llanamente le dan aquí donde apareció el círculo del traductor, dan clic ahí, lo van a llevar a la interfaz donde sube el documento y ustedes pueden subir un documento de cualquier tipo. Puede ser en formato Word, en formato Excel, en formato PDF, en formato PowerPoint, en formato TXT, y le va a mantener el formato como tal, como es, no se lo va a cambiar y va a traducir simple y llanamente lo que está en él. Esta sería una de las herramientas como traductor completo. Ahora tenemos traductores especializados como Lingui. Lingui es uno de mis favoritos, ya que a veces cuando uno está traduciendo, y sobre todo en lo que es en la inversa, en la traducción inversa, esas expresiones que a veces son muy particulares en nuestra lengua, ¿cómo las podríamos interpretar en la lengua término, que es diferente a la nuestra? Es muy buena porque podría pegarlo en lo que es en su barra buscadora y al final me va a dar dos columnas comparativas donde aparecen las expresiones, o vamos a decir la frase que yo quiera traducir, y me la va a comparar con muchos textos hechos por muchas otras personas que se mantienen en esa base de datos que tiene el libro. Entonces ahí nos puede dar, puede ser que nos dé la traducción directa como tal, o puede ser que nos dé la idea de cómo deberíamos interpretar esa frase o ese texto. Es bien interesante. Esto es solo para frases y palabras nada más. Este es un diccionario que también es muy bueno, se lo recomiendo. Busca mucho en la web, se amplía mucho a muchas páginas también. Y se llama Prose.com, Prose. Pueden buscar expresiones también, así como Lingui, pero expresiones cortas, frases cortas. Puede ser inclusive una oración, pero que no sean muy largas, 4 o 5 palabras nomás, para que pueda ser más efectivo la búsqueda. Y a veces cuando tenemos una oración tal vez debemos dividirla en partes, por supuesto teniendo en cuenta el orden de la estructura en el inglés o en el español son totalmente diferentes. IATI es un diccionario que simple y llanamente es un diccionario especializado para poder buscar expresiones o terminologías usadas solamente en el continente europeo, en diferentes contextos. Bastante bueno, ayuda muchísimo. Este sería el otro, My Memory es muy parecido a Lingui. Él también hace comparaciones con otras traducciones de otros traductores que tal vez hayan hecho anteriormente. Y una de las últimas, y es la que yo recomiendo que por favor, si la van a instalar, instálenla a sus navegadores, porque ellos les ayudan también a la traducción, inclusive al software de su computador. El Grammarly simple y llanamente les ayuda
a corregir esos errores de concordancia y cohesión.